Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Grupos de mujeres, miércoles 3 p.m. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, 2 sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Alianza con Dios. Familia, buenos días. Bienvenidos una vez más a su casa, a su iglesia Alianza con Dios. Te invito a que cierres tus ojos allí en donde estás y le des gracias a Dios por esa nueva mañana que nos reúne una vez más. Dile: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Dios. Tu misericordia se renueva cada mañana, Dios mío. Te invito a que entres a mi casa, entres a mi vida. Quiero que también en esta misma actitud de adoración levante tus manos y alabes con nosotros. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen, me llama, día tras día vienen tentaciones, me llama, día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen, me llama, Día tras día vienen tentaciones, me llama, día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a
Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Cada día, cada momento se levanta situaciones en nuestra vida de la cual nos hace pensar tomar otro rumbo, de las cual a veces nos hace volver a ese viejo camino en lo cual algunos pasábamos o andábamos. Pero queremos invitarte en esta mañana a que tomes la decisión una vez más de seguir al Padre, de seguirlo a Él, de tener la confianza y la seguridad que ese camino que te estamos invitando a que vuelvas a andar y que sigas andando es lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar. Y una vez más día a día el pecado viene, Él me llama. Más día a día el pecado viene, me llama. Día tras día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. escogido un camino, es el seguirlo a Él. Quiero invitarte a que le digas: Señor, sigue encendiendo mi corazón para amarte cada vez más. Vamos, declara con nosotros: arde, arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí, que fluye como un río, brillante como el cristal, que sale de tu trono a mi corazón. Corazón en llamas, apasionado por ti. Corazón en llamas, desesperados por ti. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende
necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús. Oh Señor, vamos Alianza, confiesa con nosotros. Arde, 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 arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí. Dilo fuerte, dilo fuerte. Que fluye como un río, brillante como el cristal, que sale de tu trono a mi corazón. Corazón en llamas, apasionado por ti. Corazón en llamas, desesperados por ti. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús. Oh, dile que yo te amo, Señor. Dile que yo te amo. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Señor Jesús, si nuestro corazón se ha apagado, si nuestro corazón ha menguado, hoy queremos decirte, Señor, que enciendas esos corazones, Señor. Enciende esos corazones que se hayan apagado, que se hayan alejado de tu presencia. Padre, enciéndenos. Enciende esa llama, ese fuego que había en nuestro interior. Enciende ese amor que teníamos antes, apasionado por ti. Y aumenta esa generación que nos ve, esta generación que nos está escuchando, esta nueva generación que nos está viendo. Padre glorioso, haz en ellos un encendimiento nuevo, una llama de fuego que arda por amor a tu presencia, por amor a tu espíritu, Señor. Enciende los corazones, enciende los corazones. Vamos, Alianza, una vez más. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón. Una última vez, enciende, más fuerte, más fuerte. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús. Solamente tú, Señor, puedes hacer la obra en nosotros. Amén, Señor. Amén, amén y amén, Jesús. Gracias, Señor. Hola niños, bienvenidos a Arca Kids. Siéntese y disfrute.
arena, arena y ¿saben qué? Más arena. Aarón se sentó y observó los granos amarillos, porque Dios los había llevado a un desierto. La gente se quejaba y estaba hablando mal de Moisés y Aarón, y Moisés no estaba. ¿Saben por qué? Porque estaba hablando con Dios. Y Aarón no sabía qué decirle al pueblo. Porque nos sacaron de Egipto. Ahí éramos esclavos, pero teníamos comida. Nos vamos a morir de hambre. Moisés ni siquiera aparece. No, tengo un hambre. Tenemos mucha hambre. Familia, tienen que estar tranquilos. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ya olvidaron las plagas que envió el faraón para que nos dejara en libertad? Recuerden cómo abrió en dos el mar para que cruzáramos por él. Fue fantástico. Ni siquiera se nos mojaron las sandalias cuando cruzamos. No desmayemos, familia. Dios está con nosotros. No dudemos de él. Sí, claro, pero parece que eso fue antes. Ahora Dios ya nos olvidó. Vamos a morir, no tenemos comida. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde? Dios, ayúdame por favor. Esta gente me va a acabar. Están desesperados y no sé dónde está mi hermano Moisés. Aarón ya estaba angustiado, cuando de repente vio a lo lejos que venía Moisés. Moisés, hermano, ¿dónde estabas? El pueblo está impaciente. Se acabó la comida. Tranquilo, yo sé que el pueblo está murmurando y hablando mal de nosotros. Aarón miró a Moisés con cierta desconfianza. No estaba seguro de lo que decía, pero ¿saben qué, niños? Dios habló con Moisés y le dijo que iba a proveer comida. Vengan, vengan. Moisés nos necesita. Dios nos olvidó. Vamos a morir. Moisés, ¿traes comida? Dios Todopoderoso, tú siempre nos provees y tú sabes cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, está cayendo del cielo. Dios hizo caer codornices del cielo, así que el pueblo tuvo carne para comer. Moisés, ahora el pueblo se está quejando de que no tiene pan. ¿Qué les digo? Tranquilo, Dios provee. Diles que agradecidos. Moisés le creyó a Dios y levantando sus brazos, llovió pan del cielo. Miren, está cayendo algo del cielo otra vez. Parece nieve. Wow, no puedo creer esto. Literal parece nieve. ¿Ya lo probaron? Sabe a pan y está dulcecito. Delicioso. Si ven, familia, Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Él no nos abandona. No duden de su amor y su cuidado. Niños, Dios siempre obra de maneras increíbles. 2 Corintios 9:8 dice que Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Dios los ama mucho y está atento a todo lo que necesitan. Recuerden orar y agradecerle por sus bendiciones. Esta fue una adaptación de Éxodo 16. Recuerda que puedes descargar actividades para que continúes aprendiendo. Nos vemos el siguiente domingo. Queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, de verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes en este domingo. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen en una palabra de oración para entregar este tiempo al Señor y que el Señor sea ministrando a cada uno. Amado Dios, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque nos permites reunirnos a través de este medio de comunicación aún en la distancia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por cada uno de los milagros y prodigios que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por la provisión y por el cuidado de cada uno de nosotros, por el cuidado que has tenido de cada familia de la Iglesia Alianza con Dios, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas extendiendo tu mano poderosa sobre cada familia de nuestra congregación, Señor, para guardarla, protegerla, Señor, proveerle, Padre Celestial, para todo lo que les falte, Señor,
y para prosperar, Padre Celestial, en la obra de sus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición, Señor, y te rogamos, Dios, que mientras predicamos, Señor, seas tu Dios obrando milagros, sanidades y prodigios, Padre Celestial, como en la iglesia primitiva, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hoy queremos continuar con un tema que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con la herencia y el legado, pero vamos a concretarnos hoy un poco más sobre la herencia. Hablamos la semana pasada sobre el legado y básicamente sobre los principios que tenemos que tener en cuenta para poder dejarle a nuestros hijos un legado que haga que puedan tener unas vidas más prósperas, más amables, más felices y sobre todo que puedan crear una sociedad más justa y más próspera. Y habíamos hablado hace una semana que el primer legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y el principal legado que podemos dejarle a nuestros hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. Y estuvimos haciendo un análisis sobre los 10 mandamientos y llegamos a la conclusión de que los 10 mandamientos son las bases que el Señor estableció para que podamos tener una sociedad más justa, más feliz y más próspera. En estos 10 mandamientos, como lo vimos la semana pasada, nos damos cuenta que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, cómo debemos tener una relación con Dios, cómo debemos honrar a Dios, cómo debemos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, cómo debemos también dedicarle un día a la semana a Dios para edificarnos espiritualmente también y también para edificar nuestra familia. Habíamos hablado también de que hay otros mandamientos dentro de los famosos 10 mandamientos que nos rigen, que tienen que ver con nuestra familia y nos pide que honremos a nuestros padres. Es el valor fundamental dentro de la familia, la honra a los padres. Y este es un legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Lamentablemente en nuestra sociedad nos hemos confundido completamente. Pensamos que amar a nuestros hijos es dejarlos hacer lo que quieran y nunca llamarles la atención por nada. Y pensamos que la mejor forma de tener una buena relación con nuestros hijos es tratando de comprar su amor y su cariño, dándoles todo lo que ellos quieran. Y esto realmente lo que está trayendo es malcriando a nuestros hijos y haciendo que de alguna manera se rebelen contra nosotros y que no nos respeten. Hay una importancia vital en el éxito de la persona cuando aprende a honrar a sus padres. Y un hijo que honra a su padre le va a ir bien en todo lo que emprenda. Esta es la promesa bíblica y adicionalmente va a tener una larga vida. Pero un hijo que deshonra a su padre, dice la Biblia que podría tener una muerte prematura y fracaso en todo lo que emprenda. De tal manera que uno de los secretos del éxito es enseñarle a nuestros hijos que honren a sus padres. Muy bien. Y hablábamos de que los otros 10 mandamientos, la otra parte de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestras relaciones familiares. Habíamos hablado de honrar a nuestros padres, de no cometer adulterio, o sea, la fidelidad dentro del matrimonio. Esto es vital. Y el Señor dijo que cada uno tenga su propia esposa, ¿verdad? Y cada mujer tenga su propio marido. El Señor quiere que nosotros vivamos en familia, hombre y mujer, y que tengamos hijos. Y el Señor va a bendecir el fruto de nuestro vientre y va a bendecir nuestra economía también si es que nosotros cumplimos los mandamientos. Dice que nos hará sobreabundar en bienes si es que nosotros cumplimos con los mandamientos. De tal manera que es una fórmula ganadora el enseñarle a nuestros hijos a obedecer los 10 mandamientos y que nosotros también los modelemos, que nosotros los estemos cumpliendo, porque la mejor forma que tienen nuestros hijos de aprender es viendo el modelo de sus padres. De tal manera pues que nuestro testimonio va a ser determinante para que ellos realmente lleven una vida agradable a los ojos de Dios y puedan llevar una vida de éxito y de prosperidad, una vida de paz, de gozo, de alegría, de armonía. Y esto definitivamente es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos. Y en los 10 mandamientos también nos dice cómo debemos manejar nuestras relaciones interpersonales. Nos dice que no debemos mentir, que no debemos levantar falso testimonio, que no debemos codiciar los bienes de los demás. Y la palabra codiciar no quiere decir que no podamos tener anhelos de superación, no quiere decir que no podamos querer nosotros ambicionar, mejorar nuestra casa o nuestro carro. No, se está refiriendo a que no debemos tratar de
conseguir las cosas por medios ilegales, abusando del poder, abusando del derecho, extorsionando, robando, etc. Dice no codiciar los bienes ajenos. Y la codicia realmente es ese acto del corazón que trata de conseguir las cosas a cualquier precio. ¿No es cierto? Vamos a tomar este gobierno, pues no lo vamos a dejar trabajar, entonces vamos a hacer paros todos los días y vamos a colapsarlo completamente. Eso realmente es codicia por el poder, eso está en contra de la palabra de Dios. Por tanto, hablábamos también que es muy importante que nuestros hijos tengan claridad con relación a la ideología que ellos deben practicar. Y es muy fácil que puedan entonces hacer un filtro a través de los 10 mandamientos, sabiendo qué ideologías realmente son las que nos convienen. Y decíamos que vamos a filtrar fácilmente. Si esta ideología promueve el aborto, pues no es de Dios y trae maldición. Si esta ideología promueve el matrimonio homosexual, si esta ideología promueve el homosexualismo, si esta ideología promueve la expropiación, la pérdida de la propiedad privada, sabemos que tampoco es de Dios. Y por lo tanto tenemos que rechazarlas y combatirlas. Porque el Señor nos dio la palabra de Dios, que es la verdad revelada para que podamos vivir en una sociedad justa, próspera y feliz. Pero las ideologías definitivamente están trayendo caos y están trayendo esclavitud. Y analicen, vemos países en donde el comunismo se ha establecido, como en Cuba, y vimos que el ingreso per cápita de Cuba después del comunismo bajó al 10%. Es impresionante y no ha subido. Durante todos estos años que ha estado este país en la esclavitud del comunismo, no ha subido su ingreso per cápita. Y pasa lo mismo con Nicaragua y peor con Venezuela. Y vemos que ese modelo no sirve. De hecho, la Unión Soviética reconoció que eso era utópico. Incluso Carlos Marx reconoció también en su tiempo que los socialistas de la época, su ideología era absolutamente utópica. Sin embargo, él quiso insistir y se creó el famoso socialismo científico y realmente el efecto fue exactamente el mismo. Es utópico, es absurdo. No se puede manejar una sociedad dándole a la gente de comer como si fueran gallinas. No se trata de eso, se trata de que la gente pueda producir su propio alimento y que pueda generar riqueza, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Y por eso el principal legado que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es que ellos aprendan a seleccionar la ideología en la cual van a militar, la ideología que van a patrocinar y que van a defender. Porque finalmente estamos en una sociedad en donde pudiéramos acoger cualquier tipo de ideología, pero si esa ideología se impone, indudablemente nos va a afectar a todos. Y seguramente vamos a caer en una situación como la que está viviendo lamentablemente Venezuela, o la que está viviendo Nicaragua, o la que está viviendo Cuba. Con unas dictaduras completamente corruptas, que no han hecho sino destruir con la sociedad, destruir con la empresa privada, destruir con las fuentes de trabajo, destruir la capacidad de producción de los mismos países. Y finalmente la gente está sumida en el dolor y en la ruina. Y por eso va a ser muy importante que nosotros entendamos cuál fue el origen de ese pensamiento de Carlos Marx. El hombre despreció los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué? Simplemente porque recibió un pésimo legado de su papá. El padre de Carlos Marx era judío, pero él se convirtió al luteranismo simplemente para poder conseguir un puesto público en Inglaterra. Y esto realmente a los ojos de Carlos Marx simplemente le pareció que la religión solamente era el opio del pueblo. Y esto realmente trajo una tremenda frustración en este hombre que finalmente estudió filosofía y que escribió El Capital, y todo lo hizo desde un punto de vista totalmente ajeno a Dios. O sea, antes él militaba y creía que Dios había creado todo, pero cuando se dio cuenta del ejemplo de su papá, que cambió los principios del judaísmo por el luteranismo, simplemente para conseguir favores,
y que lo nombraron notario o que lo nombraron en un cargo público, pues se dio cuenta que realmente el asunto espiritual no era tan relevante, que podía negociarse y lo que hizo fue más bien despreciarlo. Y después de que Dios estableció los principios para crear una sociedad justa, próspera y feliz, el hombre los despreció completamente y empezó a meditar sobre el capital y a escribir sobre el capital. Y llegó a la conclusión de que no, que el capital es el que daña a todo el mundo y por lo tanto nadie tiene derecho de tener capital, que el capital sea del Estado y que todos seamos iguales y que todos trabajemos al máximo y que vamos a recibir lo mínimo. Y esto realmente es absurdo, esto no es de acuerdo con el plan que Dios diseñó para nuestras vidas. De tal manera pues que cualquier movimiento ideológico que esté en contra de los principios bíblicos es una estrategia de Satanás para destruir nuestro país, para destruir nuestra familia, para destruir nuestra sociedad, para destruir nuestros principios. Y tenemos que combatirlos. Tenemos que concientizar a nuestros hijos de la importancia de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque esa fue la fórmula, esa fue lo que Dios estableció para que pudiéramos tener unas familias estables, unas familias prósperas, unas familias felices. Dice en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Tremendo. Dígame usted en el comunismo cómo va a poder hacer para ser un hombre de bien. No puede dejarle herencia a sus nietos. No puede dejarle ni siquiera herencia a sus hijos. Y cuando hablamos de que el hombre de bien le deja herencia a sus nietos, podemos interpretarlo de dos maneras. Primero, que son tantos los bienes que generó el abuelo que alcanza para dejar esos bienes a sus hijos, pero también a sus nietos. Y segundo, que aunque solo fuese un bien que el abuelo dejara a su hijo, debería educarlo tan bien que su hijo tome esa herencia, sepa trabajarla y pueda dejarle también herencia a sus hijos, de tal manera que los nietos estarían disfrutando también de la herencia que dejó el abuelo. El hijo habría cuidado también la herencia y la habría prosperado tanto que sería una gran herencia también para sus propios hijos. Lo que vemos en nuestra sociedad es que muchas veces los hijos terminan despilfarrando la herencia del padre al grado de que la herencia no pasa de una generación. Entonces, vemos que los hijos desperdician la herencia que sus padres les ha dejado. Esto es lo más común en nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Porque no le dejamos un legado a nuestros hijos. No les enseñamos a ellos a apreciar la propiedad privada, no les enseñamos a ellos a capitalizar, a producir, a generar riqueza. Esto es un don que el Señor lo da por el conocimiento de la palabra de Dios. En la medida en que conozcamos más la palabra de Dios, el Señor nos va dando ese don de generar riquezas. Así como le dio la oportunidad de generarlas a Abraham o al rey David o a Salomón. El Señor esa unción nos la da a cada uno de los cristianos que obedecemos su palabra, que practicamos esos principios para ganar riqueza, como por ejemplo el principio del diezmo y de la ofrenda. Dice la palabra de Dios que si nosotros diezmamos y ofrendamos, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante en nuestras vidas, de tal manera que podamos ser bendecidos para bendecir a otras personas. Y en la medida en que lo hacemos, el Señor nos sigue bendiciendo. Dice la palabra de Dios que el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios no le devuelve lo mismo, le devuelve multiplicado, de tal manera que Él es el que paga los mejores intereses, y es buena inversión darle al pobre, a la persona que necesita. De tal manera que necesitamos entender la importancia de la propiedad privada y entrar en la dimensión de la prosperidad bíblica. Es importante que nosotros entonces le enseñemos a nuestros hijos estos principios para que ellos puedan realmente recibir ese legado de parte nuestra y de parte de Dios para poder hacer uso adecuado de la herencia y de los recursos que tengan a su mano y que puedan realmente ser hombres de bien, que puedan dejarle también herencia a sus hijos y a sus nietos. Tenemos que proyectar nuestra vida y nuestras cosas a nivel transgeneracional, no transgénero, transgeneracional. O sea, tenemos que proyectar nuestras actividades, nuestros negocios, a fin de que nuestros nietos también estén involucrados en ellos. Y es impresionante ver, por ejemplo, la familia Ford. Todavía hay un Ford que está funcionando en este momento y que está al frente de toda la operación. De tal manera que
Esto es ¿por qué? Porque ellos recibieron un legado de sus padres. Primero, de apreciar el trabajo de sus padres. Segundo, de apreciar el valor que tienen las cosas. Tercero, el apreciar que realmente ellos tienen una función transgeneracional en la familia. Y vemos que esos negocios prosperan y crecen y se multiplican. ¿Por qué? Porque los hijos no han cogido y malbaratado la fortuna que les dejaron sus padres, sino que simplemente empezaron a multiplicarla con inteligencia, practicando los principios bíblicos de siembra, de ofrenda, de dar, de servir, de obedecer la palabra de Dios, de defender la ideología cristiana, los principios cristianos, los principios bíblicos cristianos. Y si no, ahí vemos un ejemplo del presidente Trump. El presidente Trump es un hombre, realmente un hombre de bien. Es un hombre que está defendiendo los principios bíblicos cristianos para defender su sociedad y que debería servirnos de ejemplo a nosotros en Colombia y no tolerar más este tipo de ideologías que se están infiltrando a través de la legislación, obligándonos incluso a obedecer cosas que están en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo la eliminación de la objeción de conciencia en el caso de los abortos, que prácticamente con esta sentencia de la Corte quedó completamente eliminada la objeción de conciencia. Y esto está en contra de la palabra de Dios y esto indudablemente trae maldición a nuestro país. Nosotros tenemos que defender los principios bíblicos en la legislación colombiana, porque esto va a traer bendición a nuestro país. Y es que lo proclamamos aún en el himno nacional, dice que nuestra gente conoce las palabras del que murió en la cruz. Y no se trata solamente de conocerlas, se trata de obedecerlas también, que nosotros pongamos en obra esa palabra que el Señor nos ha enseñado. De tal manera pues que es importante darle proyección transgeneracional a todas nuestras actividades, a nuestros trabajos, a nuestra ideología cristiana, a nuestros principios cristianos. Es el legado que Dios nos ha dado. De tal manera que esto es lo más importante que podemos nosotros dejar y es la herencia ideal para nuestros hijos. Indudablemente que si podemos dejarles bienes, pues esto sabemos que van a quedar en las mejores manos, porque un hombre o una mujer con principios bíblicos va a hacer prosperar eso que caiga en sus manos. No debemos olvidarnos del compromiso que tenemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Deuteronomio 6:7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que yo te entrego y repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor nos pide que la palabra de Dios siempre esté presente en nuestro hogar, en todo tiempo. Y tenemos que repetírsela y repetírsela y repetírsela a nuestros hijos, porque a través de la repetición finalmente les va cayendo, les va calando. Y va a llegar un momento en que tienen revelación de esa verdad, porque toca su espíritu y entonces van a defender eso con alma, vida y sombrero. No van a dejar llevarse por ideologías extrañas que de alguna manera están corrompiendo nuestra sociedad. A Dios no solamente le interesa que tú cumplas su voluntad, sino que se la transmitas a las generaciones venideras. Y esto realmente es el éxito del pueblo judío, que después de 2000 años en que les destruyeron el templo, que lo destruyó Tito en el año 70 después de Cristo, hoy todavía es un pueblo que sigue unido, que sigue con los mismos principios y que sigue en bendición. Lograron hace 70 años crear su nación, recuperaron su territorio y hoy es una potencia mundial. Israel produce más premios Nobel que el resto del mundo. Esto es impresionante. ¿Y todo por qué? Porque siguen los principios bíblicos. Por esa razón. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser bendecidos por Dios también. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:2 dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esta es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Esto es una misión. Nosotros hemos recibido esa información, tenemos que transmitirla a nuestras generaciones. Aquí Pablo está pensando
en 4 generaciones. Él, Timoteo, segunda generación, los maestros a quien Timoteo les va a enseñar y los que serán alumnos de estos maestros, 4 generaciones de enseñanza. Dice, de tal manera pues que tenemos que trascender con este conocimiento, porque es que el conocimiento se pierde si no lo enseñamos. Los principios se pierden si no los practicamos. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos esos principios. Pero ojo, muy importante, saber que en este momento los principios cristianos están siendo fuertemente atacados por el secularismo, por el humanismo, por la izquierda, por el comunismo, por el socialismo. O sea, la iglesia está siendo el foco de ataque de todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es acabar con la iglesia y acabar con los principios cristianos y crear tiranías en donde una pequeña élite, los directivos, Maduro y su combo, simplemente se apoderen de toda la riqueza que más puedan y los demás que sufran las consecuencias. De tal manera pues que va a ser muy importante que nosotros tomemos conciencia de esta situación y empezar a enseñarle a nuestros hijos qué ideologías deben acoger y qué ideologías deben desechar por completo, porque sabemos que es una estrategia de Satanás para dañarnos, para terminar con nuestra sociedad, para acabar con nuestra felicidad, con nuestra paz, con nuestra libertad sobre todo. El pueblo judío estuvo en esclavitud por 400 años. Y bueno, tenían comida, tenían vestido, no tenían libertad. Y vivían ahí como esclavos, trabajando. No tenían sábado, no tenían domingo, no podían ir a adorar a Dios un día a la semana. No tenían libertad de culto. Y una sociedad sin libertad de culto es una sociedad que vive en esclavitud. Es una ciudad que vive en la tiranía de los gobernantes. No podemos permitir que eso suceda en Colombia. Gracias a Dios que ya nos dieron permiso para abrir nuevamente las iglesias. Gracias a Dios por eso. Porque tenemos libertad de reunirnos y de compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios porque se han restaurado los derechos de las iglesias. No era necesario prohibirlos. Yo pienso que en la iglesia se maneja unos niveles de protección hacia la comunidad que seguramente en caso de riesgo hubiéramos nosotros mismos decidido no hacer ese tipo de reuniones, no hacer reuniones multitudinarias tan grandes. Así como en muchas ocasiones, muchas iglesias, incluyendo nosotros, aún no hemos abierto al público precisamente por pura prevención. Pero no necesitábamos que el gobierno nos dijera que las iglesias no pueden obrar, no pueden abrir sus puertas. Nosotros las abriremos próximamente. Pero vamos a hacerlo cuando el Señor nos diga que es el tiempo de hacerlo, no cuando la alcaldesa nos diga. Hoy nosotros estamos trabajando y utilizamos los medios de comunicación para hacerlo. Y yo sé que ha sido de gran bendición estos devocionales que hacemos todos los días. Llevamos ya 6 meses haciendo devocionales, hemos hecho 180 devocionales y ha sido una gran bendición. Y muchos líderes de la iglesia han estado preparando y dando sus mensajes que han sido excelentes y todos hemos aprendido de ahí. Y ha sido una muy buena experiencia para compartir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Miremos el fruto del comunismo, mire usted el fruto de lo que ha pasado en Nicaragua. Compárelo con Costa Rica, que es un país libre y que son vecinos y que han tenido las mismas oportunidades. La diferencia del ingreso per cápita es de 1 a 5. Y si lo compara con Venezuela, es de 1 a 10,000. De tal manera que por los frutos conoceremos si esto es de Dios o no es de Dios. Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir. Y esto es lo que ha hecho el comunismo en estos países. No permitamos que Colombia caiga en esta desgracia. Pero para eso necesitamos educar a nuestros hijos, enseñarles estos principios bíblicos para que ellos tengan un fundamento sobre el cual estructurar su ideología y poder
militar en una ideología que realmente se identifique plenamente con la libertad, con la propiedad privada, con los derechos humanos y sobre todo con la libertad de culto. Que Dios sea el eje central de nuestra vida. Miremos el legado de Jonathan y de Sarah Edwards. Ellos eran unos misioneros, predicadores, pastores. Vivieron en el siglo XVIII en los Estados Unidos y eran ministros del Evangelio. Y los efectos de sus vidas trajo como consecuencia un árbol genealógico en los cuales se encontraron más o menos unos 1.400 descendientes. Y entre ellos había 100 abogados. Uno de ellos decano de la Facultad de Derecho. 80 servidores públicos de cargos importantes. 66 médicos y un decano de una escuela de medicina. 65 profesores de universidades. 30 jueces. 13 presidentes de colegios universitarios. 3 alcaldes de ciudades importantes. 3 gobernadores de los Estados Unidos, 3 senadores de los Estados Unidos, un contralor del Tesoro de los Estados Unidos, un vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora, lo importante es, ¿qué clase de legado va a dejar usted y su cónyuge? ¿Ese legado va a durar? ¿Va a permanecer? ¿Va a ser un legado tremendo? Empiece por saber cuántos hijos va a tener. No se puede tener una descendencia de 1.400 hijos si usted está pensando que es mejor tener una mascota que un bebé. O si usted está pensando que es suficiente tener 1 o 2 hijos. El Señor ha dicho que bendecirá el fruto de nuestro vientre. Y por lo tanto el Señor nos va a dar tantos hijos como Él quiera. No es de acuerdo con lo que yo piense que voy a poder proveer para poder tener hijos en la mejor condición. No, es la voluntad de Dios bendecirnos y cada uno de estos hijos trae una bendición consigo. De tal manera que no tenemos que ponerle límite a esto. La familia ideal es que tenga 5 hijos, pero ahora nos parece una multitud. Nosotros fuimos 10 hermanos y puedo dar testimonio de que ha sido una tremenda bendición una familia de 10 hermanos. Y gracias a Dios por esto, porque nuestros padres nos dejaron un legado importante de tener temor de Dios. ¿Cómo dejamos un legado a nuestros hijos? Ahí está la clave. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Su legado empieza en su corazón con su relación con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, definitivamente sus hijos van a darse cuenta que Dios es un ser importante en su vida. Pero si usted negocia los principios y hoy dice que es cristiano y mañana se va y dice que es católico y después le da por volverse mormón, definitivamente ellos no van a creer que la parte espiritual sea algo fundamental o importante en sus vidas. El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Este es el Salmo 112. El Señor ha ofrecido bendición a nuestra descendencia si es que nosotros tenemos temor de Dios y obedecemos sus mandamientos y nos deleitamos en gran manera en ellos. Por lo tanto, tenemos que ofrecerle a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos y lo que tendremos. Tenemos que buscar que sus mandamientos no sean desagradables a los ojos de Dios ni a nosotros, sino que al contrario nos sean deleitosos en gran manera. Y estoy seguro que podremos transmitirle este legado a nuestros hijos. El temor a Dios y la obediencia a su palabra. En segundo lugar, tenemos que ocuparnos de nuestra transformación y de la transformación de nuestros hijos. No podemos dejar el mejor legado si nosotros mismos no somos verdaderamente transformados por Dios y su palabra. Porque en muchas decisiones se nos saldrá el viejo hombre por el legado que nos dejaron nuestros padres seguramente. De tal manera que es muy importante que tengamos una transformación personal y que nuestra vida dé testimonio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. A Dios le interesa mucho nuestra transformación y por eso le dijo a Simón, que fue transformado en Pedro, ¿recuerdan ustedes? Le dijo: Simón, Simón,
Satanás ha tratado de zarandearte y te ha pedido para zarandearte y a zarandearlos a cada uno de ustedes. Y estaba refiriendo a los apóstoles, zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas también a tus hermanos. Dios necesitaba que Simón, que significa junco, un junco se mueve para un lado y otro como el viento lo mueva, y ese era el significado del nombre Simón. Él decidió que cambiara, que fuera transformado, y el nombre que le dio fue roca, fue piedra. Entonces, que pasó de junco, ¿no? que es muy flexible, a piedra, sólido, fuerte, que pudiera afirmar, que pudiera fortalecer a los demás. De tal manera que esa transformación también la tiene el Señor que hacer en nuestras vidas. Transformarnos primeramente a nosotros, y nosotros vamos a tener la autoridad moral y vamos a tener la evidencia en nuestra vida de que podemos ser transformados por la palabra de Dios, y nuestros hijos también van a poder serlo. En otras palabras, tenemos que hacer partícipes a nuestros hijos de nuestro proceso de transformación también. Y todos vivimos aflicciones, pero ¿cómo manejamos la aflicción? Ahí está el detalle del problema. Las aflicciones nos transforman. Nuestra transformación viene de cómo atravesamos por nuestras aflicciones y de cómo salimos de ellas en los tiempos difíciles. Nuestros hijos van a darse cuenta qué hacemos nosotros, cómo oramos, cómo ponemos las cosas delante de Dios, cómo no nos desesperamos, sino que simplemente descansamos en el Señor, leemos la palabra, buscamos su dirección. Y esto va a traer como consecuencia una gran bendición para nuestras vidas, porque nuestros hijos van a ser transformados también y van a saber qué hacer cuando tengan una difícil situación. Pedro, de su propia experiencia, nos habla en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 10 y el 11. Dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, más firmes y más estables. De tal manera que el sufrimiento, las situaciones difíciles van a traer fortaleza a nuestra vida, nos va a hacer más firmes, más estables, más sólidos, más maduros espiritualmente. Dios le dio a Pedro las llaves del reino para que él fuera adelante, abriera el reino. En su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Y por eso fue que Dios le cambió el nombre a Simón y empezó a llamarlo Pedro. Alguien fuerte, firme, estable, una base sólida para desarrollar, para crecer. La restauración implica que nosotros estamos desgastados. Cuando usted restaura un cuadro es porque el cuadrito necesita unos retoques. Y todos nosotros hemos vivido situaciones difíciles que nos han desgastado y necesitamos ser restaurados. Y esto significa que el Señor nos puede restaurar si es que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Cuando Dios habla de ser restaurados es porque hay partes de nosotros que están viejas, destruidas, con grietas, que son nuestras heridas. Y por eso es muy importante que en medio de las aflicciones reflexionemos cuáles son esas heridas emocionales que necesitan ser restauradas para que la casa esté firme, para que nuestra vida esté firme, para que seamos realmente una roca. Una casa con grietas y con varillas oxidadas y retorcidas definitivamente no puede cargar con sus siguientes generaciones. Y esto significa que no podemos dejar un legado a nuestros hijos. Y esto hace que tengamos que ocuparnos verdaderamente de ser transformados primeramente nosotros para que nuestros hijos realmente, posteriormente lo puedan ser. Nuestro legado seguirá vigente por muchas generaciones en la medida en que nosotros lo transmitamos a nuestros hijos. Ellos y aún las personas que están a nuestro alrededor están aprendiendo de cómo se vive la vida a través de cómo la vivimos nosotros. Somos un ejemplo, la gente está mirándonos y estar viendo cómo viven esos cristianos. Yo recuerdo que en mis primeros años de cristianismo yo anhelaba vivir en la casa del pastor, aunque sea por una semana, por un fin de semana, para saber cómo es que hacen, cuántas horas oran, cómo duermen, comen, se distraen, ven televisión o no. Yo quería saber cómo se vive.
Y así la gente también quiere saber cómo nosotros vivimos. Y tenemos que ser testimonio de vida para que ellos puedan ser transformados también. Pero lo más importante es que la gente quiere mirar cómo resolvemos nosotros nuestros problemas. Y esto es algo importante. ¿Por qué razón? Porque una solución de un problema puede tener diferentes opciones. Pero en Cristo, ¿cómo se resuelven los problemas? Y esto es importante que nosotros lo hagamos porque lo hacemos de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. El caminar con Dios nos da la fórmula para manejar todas las cosas de acuerdo con su palabra, y el hacerlo de esta manera va a traer bendición a nuestra vida. Tal vez cuando nosotros vamos a darle a nuestros hijos una enseñanza, tenemos que revisarnos si nosotros realmente estamos poniendo en práctica eso que le vamos a enseñar. De tal manera que primero tenemos que mirar nuestro testimonio, y cuando enseñamos algo a nuestros hijos que nosotros estamos practicando, definitivamente a ellos les va a quedar mucho más fácil obedecerlo. Cuando la gente se da cuenta de cómo manejamos los asuntos, les va a quedar más fácil a ellos hacerlo de esa misma manera, porque van a ver las consecuencias y van a ver que realmente esas decisiones basadas en la palabra de Dios van a traer gran bendición a sus vidas. Abraham recibió una promesa que le daría una tierra para los hijos de Israel. Pero Dios tenía que preparar muchas generaciones para que esto se llevara a cabo. Pasó por Isaac, por Jacob, por José, y 400 años después, finalmente les entrega la tierra prometida. Pero ¿por qué se demoró tanto esa bendición? Esa bendición se demoró tanto porque cuando Dios bendice, Dios no quiere que nos quedemos agarrados de la bendición, sino que sigamos agarrados de su mano. Pero lamentablemente el pueblo de Israel se agarró de la bendición que les dio José, de la tierra de Gozán, y no quisieron soltarla más. Hasta que cambió el faraón y vino otro faraón y finalmente los esclavizaron. ¿Por qué? Porque quedaron agarrados de ahí, de la tierra que tenían. Y fue necesario que pasaran 400 años para que finalmente ellos pudieran tener su tierra prometida. Pero aún en el proceso de entregarles la tierra prometida, pasaron 40 años antes de recibirla. ¿Por qué razón? Porque el pueblo era testarudo y en vez de obedecer la palabra de Dios, en vez de obedecer a Moisés, en vez de obedecer lo que Dios y entender y aceptar la palabra que Dios les había dado, de que Él les entregaría esa tierra, tuvieron temor de tomar la tierra de Canaán. Y dijeron, no, esos son como gigantes y nosotros los vemos al lado de ellos como langostas. Y no vamos a poder lograrlo. Mejor sigamos caminando en el desierto. Mejor que muramos en el desierto que morir aquí a espada de nuestro enemigo. Y no le creyeron a Dios, que les había prometido que les entregaría esa tierra. Creer la palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer y es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros amigos y a la gente que conocemos. Porque la palabra de Dios es en Él sí y en Él es amén. De tal manera que siempre se va a cumplir. No es dependiendo de cómo esté el día, y no depende de mi punto de vista o del punto de vista del vecino, sino que es el punto de vista de Dios, que es el mismo siempre. Hay una frase que dice, educa bien a tus hijos y disfrutarás a tus nietos, porque si no, tendrás que disfrutar sus mascotas. Dejar de mirar solo lo que tienes enfrente y levantar la vista y reflexionar acerca del legado que le estamos dejando a nuestros hijos y a los que nos rodean, es una tarea que nosotros debemos hacer. Y de alguna manera compararlo con el que queremos dejarle. Y tenemos que empezar a construir ese legado de la mano de Dios, empezando por el temor de Dios, por la obediencia de la palabra de Dios. Y trabajando hacia adentro de nosotros mismos para transformarnos por Dios y su palabra en medio de estos tiempos difíciles, que podamos tener la autoridad moral para poderle enseñar a nuestros hijos su palabra
y a que no negocien sus principios, que defiendan esos principios bíblicos, que no se dejen llevar por cualquier ideología barata que está tratando de destruir nuestra sociedad y destruir nuestra familia. Segunda de Corintios 4, del 8 y 9 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Es un tiempo en donde tenemos que nosotros empezar a luchar, porque las ideologías nos han tomado muchísima ventaja. Es impresionante cómo muchos hijos de hogares cristianos y de pastores están militando en el socialismo. Esto es increíble, esto es absurdo. Esto está en contra de los principios cristianos. Somos un país supuestamente cristiano, el catolicismo es cristianismo también. Está basado por lo menos en la Biblia, y la Biblia es cristiana. Pero es lamentable ver a toda la sociedad joven militando en la izquierda. Es triste. Y esto ha sido responsabilidad nuestra, responsabilidad de la iglesia, que no hemos educado adecuadamente a nuestros hijos, no hemos educado a los padres para que eduquen a sus hijos. Oremos, hermanos. Padre celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la responsabilidad que tú nos delegas, Señor, de educar a nuestros hijos, Señor, bajo los principios cristianos, Señor. Enseñarlos a ser radicales, Padre celestial, para que desechen esas ideologías que están en contra de los principios bíblicos, Padre Santo. Las ideologías que no respetan la vida, Señor. Esas ideologías, Padre celestial, que no respetan la propiedad privada, Dios. Esas ideologías, Señor, que no consideran el esfuerzo y el trabajo personal como un mérito, Señor, sino como un castigo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos des la gracia, Señor, para poder infundir en nuestros hijos estos principios cristianos, Padre Santo, para que tengamos una sociedad más próspera, más alegre y más feliz. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Bendiciones. Fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama, día tras día circunstancias vienen, me llama, Día tras día vienen tentaciones, me llama. día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí, ya mi vida ahora vivo la vida de Dios, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí, ahora vivo la vida de Dios. Hola Iglesia, bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Grupos de mujeres, miércoles 3 p.m. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, 2 sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.
www.youtube.com/alianza con Dios.